Bien, presentamos recién muy brevemente a Leone Caricoich y a Diosma Lotti. Buenas tardes a Buenas todos, tardes. que Buenas no había tardes, saludado. exactamente. Sí. Buenas tardes a todos y gracias, Daniel, por invitarme a participar. De Leone Caricoich vamos a contarle, hoy vamos a charlar un poco sobre su libro, uno de los que ha publicado, que es El mundo mágico del colibrí, que es, uno cuando lo ve en las librerías piensa que es un libro para niños, pero no lo es un libro para todas las edades. Lo que pasa es que tiene un arte fantástico. O sea, hay dos artistas que apoyan a Leoni en esta obra, que es Suki o Martina Wichowski. Sí. Dificilísimo. Sí, somos todas complicadas con los apellidos. Suki, una gran artista, y también la hermana, Carmen Caricoich. Aquí en este libro, Leoni lo que hace es recoger la historia del colibrí a través de las leyendas que hay en toda América, o de las leyendas más conocidas, ¿no? Pero contanos un poquito por qué porque tú además estás más volcada en la poesía, ¿no? Y a la narrativa también. Sí, yo estoy más volcada a la narrativa y a la poesía, sin lugar a dudas, y además en general mi temática es más para el lado de la falta de comunicación, de la violencia, de otro tipo de temas, ¿no? La muerte, la soledad, todo ese tipo de cosas. Sucede que tengo sobrinos nietos y de alguna forma quise hacerles llegar historias de animales y bueno, hay de todo escrito. Y lo que más me gustó, porque a mí me gusta el colibrí, me gusta el picaflor, es un pájaro al que le tengo un cariño especial y cuando lo veo me transmite magia. Fue que se me ocurrió juntar leyendas que había encontrado por web y había hecho una especie de investigación y traté de adaptarlas más o menos sin que perdieran su esencia, ¿no? Pero a un lenguaje más accesible a los niños. Y sí, como tú decís, en realidad las leyendas no son para niños, son leyendas, por tanto abarcan a todos nosotros y nos comprenden todos sacamos algo de lo que es esto. Los dibujos sí los traté de buscar que artísticamente llamaran la atención, pensando, como te digo, en mis sobrinos nietos, que quería que, bueno, que no fuera un texto frío, sino con cierto calor se impactan con un tigre que hay por aquí, yo qué sé, con distintos, el indio que hay acá, y un poco además era buscar que entraran en las distintas culturas de América, los aztecas, los incas, los mayas. Sí, recién nos decías que en otras obras tuyas transitas por la no violencia, ¿no? Claro. Y acá justamente el colibrí es un mensajero de la paz. De la ¿no? paz. De la paz y del amor, y supuestamente cuando vemos un colibrí estamos recibiendo el afecto de una persona ya fallecida que nos manda a través del colibrí su abrazo. Esa es una de las leyendas que está por acá. Y todas las leyendas que están por acá son: el colibrí es fuerza, es vida, es espiritualidad, son las almas. Con su pico recoge el alma que está depositada en las flores y la lleva al cielo, al más allá, a un mundo idílico. Entonces, sí, tiene toda esa magia. Por eso le puse el mundo mágico del colibrí. ¿Te llamó la atención alguna leyenda en particular? A mí, todas, no, todas. Quizás, como te decía, la de
para que te lo pueda buscar por los dibujos, porque no, por ejemplo esta que la tengo marcada, así que Colibrí y los mayas, es una leyenda maya. Cuenta un mito maya que cuando crearon el mundo, la tierra, el cielo y todos los animales, los dioses se olvidaron de concebir un mensajero. Entonces se pusieron de acuerdo, tomaron una flecha pequeña entre sus manos, le dieron calor, soplaron sobre ella y cobró vida. La pequeña flecha voló y así nació el colibrí, que viaja desde el mundo de los humanos al mundo de los dioses. Los colibríes son los mensajeros de los buenos deseos y pensamientos de los seres humanos y son los únicos capaces de transmitir nuestros anhelos a los dioses. Si ves un colibrí, será que alguien piensa en ti deseándote un bien. Recuerda que además de llevarás tu mensaje a quien tú le digas. Bueno, Qué maravilla. En mi casa tengo colibríes, los veo. Esta mañana lo vi por la ventana, en algunas flores. Así que ya sabes que hay Sí. alguien que te manda un mensaje. Sí, sí, y la verdad que sí, hay un mensaje para ella acá. Lo vamos a hacer en vivo. Este libro hace 45 años que lo tengo para dárselo a Diosma. Tiene toda una historia este libro. Pero ya vamos a hablar Antes después sin de conocernos. Antes sin conocernos, es verdad. Sí, sí. Así que ese mensaje vino, llegó. Gracias. O estuvo aguardando 45 años para llegar a Diosma. Mira. Después hablaremos de eso, pero tiene su magia. Tiene su magia. Como todo. Como todo en la vida. Vamos a hablar un poquito de Diosma. No dijimos nada, hablamos de la parte literaria de Leoni, pero Leoni también es una... Bueno, estoy jubilada. Está jubilada ahora. Gozo felizmente de una jubilación. Trabajé 39 años en total en mi vida, 39 y pico, pero 32 de los cuales transcurrieron en fiscalía. Estuve en Fiscalía Penal, Fiscalía de Familia, Fiscalía de Violencia Doméstica y al final Fiscalía Civil muchos años, que es familia también. Eso es más que nada familia. Y bueno, por eso te decía que me había volcado en mi literatura más que nada al tema de la familia, de la violencia, es decir, tratar de acercar toda esa temática, hacerla más accesible a toda la familia. A veces sucede, no sé qué opinarán los demás, pero a veces sucede que no se hablan los temas se dejan, los temas son tabú y incluso si tú propones leer algo que tenga que ver con la violencia, te lo rechazan y te dicen, eso es muy duro para un niño. Yo tengo uno de los cuentos que es muy breve, porque yo escribo poesía y mis cuentos también son breves. No, voy a lo concreto. De violencia entre padre y madre y cómo repercute en el hijo. No, me han comentado, pero es muy duro para los niños, pero si los niños lo viven, ¿cómo va a ser duro para ellos? Tienen la posibilidad de leer eso o de que alguien se lo lea y sentirse identificado y de pronto, si quien se lo lee está en un lugar que no sea su hogar, de repente tiene la libertad de decir, a mí me pasa eso, yo tengo tal cosa. Sí, hoy la literatura para niños contempla el tema del divorcio, el tema de las adicciones, contempla todo. Es que si la no, violencia. Los estás claro. criando en cajitas porque de cristal. Es la realidad en la que peor. vivimos. Es la realidad. Así es la realidad, sí. Entonces, hoy los escritores infantiles tocan todos esos temas. Tocan. Pero no todos están de acuerdo. No todos están de acuerdo. No todos. Porque yo me acuerdo que uno de los cuentos que escribí, se lo mostré a una persona que supuestamente conoce de temas de cuentos de niños y me dijo, no, acá hay violencia, los niños no pueden recibir ese tipo de mensaje. Claro, sí, bueno.
A mí me convocaron a un colegio que voy a ir la semana que viene y yo mandé un texto y me dijeron exactamente lo mismo. No, eso no, porque... Lo viven cotidianamente Claro, los niños, y de una forma que a veces no pueden discernir cómo son las cosas. el propio hogar. Lo sufren, ¿sí? Y en los medios de comunicación, en lo virtual, En todos lados. en todas partes. Entonces, qué mejor que poder hablar de eso desde un punto de vista humano, Claro. y que puedan aprender a ver las cosas desde una perspectiva del amor y del humano, ¿no? Exactamente. Me parece fundamental. Bueno, yo pienso exactamente lo mismo, pero a mí me dijeron lo mismo que te dijeron a ti, es muy violento. No. Y bueno, no. Era para niños de quinto y sexto año de escuela, tampoco eran tan Exacto. chicos, es decir, ya pueden percibir muchas cosas, ¿no? Entonces, comparto totalmente tu opinión. Bien, vamos a hablar un poquito de Diosma Piotti también, que Diosma es profesora de historia, máster en sociología de la educación, también jubilada. Sí. Ha trabajado mucho en distintos centros educativos muy conocidos también. Y hoy Fuiste directora de Elvio Fernández, ¿no? Sí, fui directora También. de Elvio Fernández. Y también hoy, bueno, la tenemos aquí con su libro infantil, Un lugar llamado Edenat. Este sí es un libro netamente infantil, y en la contratapa dice que Edenat es un mundo maravilloso, un lugar que representa el Edén y la naturaleza. Allí todo es paz, armonía y amor. Los niños se divierten con el sol, las brujas y la luna. Es un libro para los más chiquitos, ¿no? Y como toda literatura de este tipo, es para hacer una lectura asistida, para estar con el niño allí y contarle por qué se ve todo lo que se ve en estas imágenes y por qué aquí Diosma también despliega su interior, su mundo emocional y lo traslada a imágenes. Pero le voy a hacer una pregunta para ambas, ¿no? A ustedes en la infancia, ¿les leían historias? ¿Ustedes leían, leer, ¿no? ¿Les gustaban de ese momento? De escuchar a un adulto leerles sus cuentos. ¿Cómo era un poco? En mi casa comúnmente, mi familia era una familia de trabajo. Mi madre fue hasta segundo de escuela y mi padre había llegado a sexto. Por lo tanto, ellos quisieron darme a mí una educación que fuera lo básico para que yo pudiera salir adelante en mi vida, y se lo tengo que reconocer toda la vida porque es un legado importantísimo que me dieron. Y entonces me nutrían de libros. Tenía tías abuelas que eran maestras. Yo iba a las casas de ellas y ahí tenían libros de toda naturaleza y yo leía muchísimo. Sí. Y leía cuentos que ahora no podrían ser contados porque la Cenicienta, el gato con botas, todos se mueren en el camino y todos los demás. Y Pinocho, pero eran todos, pero eran historias que si uno las lee ahora y las analiza, eran bastante oscuras, ¿no? Sí, pero eran espantosas. Los hermanos Grimm era todo un mundo agresivo, violento. Y yo viví en la infancia, Barba Azul era una cosa que me producía pavor, por ejemplo. Es decir, no son ninguno, ni los cuentos de Perrault que abajo les ponía el mensaje de que lo que quería, lo bueno, lo que quería transmitir, pero eran todos cuentos bastante. Cenicienta era una pobre que le hacían bullying las hermanastras, que no tiene terrible. La Sirenita, que en Suecia hay una estatua de la Sirenita. La Sirenita, muy duro, ¿no? Y que no tenía nada de todo, de ese amor, de esa seducción, ¿no? Que planteó Disney, más reciente, ¿no? Pero todos eran cuentos horribles. Incluso los dibujos de Pinocho originales eran espantosos. Era vestida de negro con aquel sombrero cono horrible. Con la punta. Sí, y los del circo eran unos pequeños monstruos terribles. Horribles.
cómo ha cambiado. Por eso les preguntaba a usted cómo había sido ese momento. Y tú leías mucho todas esas Yo cosas. todos estos leí libros. muchísimo, tenía una enorme biblioteca. Mi familia Garicoich, mi bisabuelo era analfabeto y mi bisabuela era analfabeta, pero mi abuelo fue maestro, después se recibió abogado, y bueno, era más intelectual, y también mi padre, y entonces sí, teníamos una inmensa biblioteca, pero yo arranqué no solo con los cuentos infantiles, por eso es que defiendo que los niños no son pueden leer cualquier cosa. Yo arranqué siendo muy chica, te diría que con 8 años, 9 años, a leer la Ilíada, la Eneida, la Odisea, Paraíso Perdido. Me metí en el mundo de la mitología, coleccionaba una revista que salía una vez por semana, de mitología griega, me metí mucho en ese... Yo también la coleccionaba. Y éramos jóvenes, Sí. éramos ni adolescentes, yo creo. No, éramos 12, 13 años. Sí, 12, 13 años, por eso decir, era... No. Y para llegar a que te gustara eso, para compararla, antes tenés que haber leído. Claro. Sí, claro. Entonces, todo es... Los cuentos de los titanes, la lucha de los titanes, todos son cosas sangrientas, espantosas. Júpiter todo. comiéndose sus hijos. hijos, son todas horrorosas, y sin embargo me gustaban, las leía y era una apasionada de todo eso, de Lazarillo de Tormes, Don Quijote ya lo leí más grande, más con 15 años, pero toda esa parte, Mío Cid, todo eso fue parte de mi infancia y de mi primera adolescencia. Yo en la segunda adolescencia entré con todo el Dostoyevski, ya entré con una carga más pesada, Hesse, todo, Camus, todo eso, ya entré con una tanda más. Hoy imposible. Más pesada. Mi infancia fue un poco más, más infantil, por decirlo de otra forma, porque yo leí muchos cuentos, me leía todos los libros de la escuela de primero a sexto año, de las cuales mis tías abuelas eran maestras, conversaba mucho con ellas, y mi papá, que si bien fue hasta sexto de escuela, era un gran lector, porque como tenía todas esas tías abuelas, tan educadas y que amaban tanto los libros, papá sobre todo salió por el lado de la poesía. Entonces, él me leía poesías. Y yo me recuerdo cuando tenía 5 años que me leyó 2 poesías. Una de Federico García Lorca, El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. Me la leyó toda y después me explicaba, ¿viste cómo acá dice el sol, el capitán redondo, lleva un chaleco de raso? ¿Viste cómo habla del sol? Cómo hace esa metáfora, etcétera, etcétera. Y después la segunda fue de Antonio Machado, Pegasos lindos, Pegasos, caballitos de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas y bueno, y así nos íbamos entonando y yo aprendía las poesías y se las recitaba a él y todo lo demás. Y él frecuentaba mucho el Sorocabana, que en aquella época era palabras mayores. Exacto. Era palabras mayores, un antro de intelectualidad. Sí. O sea, decirlo. El de la Plaza Cagancha. El de la Plaza Cagancha, sí. De la Ciudad Vieja también, que es más viejo todavía. No, pero él iba a la Plaza Cagancha. Yo también iba a la Plaza Cagancha a estudiar los sábados de mañana. Sí. Es que se reunían todos, eran en el de la Plaza Cagancha. Exactamente. Todos se reunían en el de la Plaza Cagancha. Santiago, y en tu caso, ¿leías de chico? ¿Te leían? ¿Qué leías? Sí, bueno, me leían lo que era la literatura infantil de por hecho, ¿no? Bueno, digamos, Pinocho, algunos cuentos, me acuerdo, famoso cuento aquel norteamericano que hablaba de un tigre en la selva, que era famoso. Sandokai. Exacto. Esas cosas. Pero después yo tuve realmente a los 9 años, 10 años, por ahí 11, el despertar por la historia. Ajá. Entonces ya no fui un niño muy normal con los cuentitos infantiles y ya me metí en la historia a leer
otras cosas que a veces no entendía, obviamente. Obviamente, sí, es lo que pero pasa. sí, tuve esa infancia. Pero te despierta, entonces Sí. seguís, Pero van seguís quedando cosas buscando, igual van adentro. quedando, te va Claro, quedando en la claro. y después Sí, buscamos sí. material Yo para era de poder los niños que entenderlo. los viernes me llevaba libros para mi casa los fines de semana. Claro, sí, sí. Me quedaban mirando como si fuera un chiflado. Bueno, muy normal no fue nunca. Pero me quedaban mirando. Era un niño que el viernes quería llevarse un libro a la casa. Yo quería llevarme un libro, una enciclopedia quería llevarme. Sí, sí. Para aprender. Y otra cosa que coleccionaba era Villiquen. Ah, sí, claro. cómo no, De Villiquen, ¿no? Villiquen, por favor. Sí, venía a Entonces- casa siempre el Villiquen. Claro, entonces aprendíamos de toda Latinoamérica. Claro. Sí. Geografía, Claro, historia, claro. algo de ciencias. Yo me acuerdo que mamá me contaba una anécdota que era que, como dije, mis hermanos eran mucho mayores que yo, o sea que yo era casi hija, me llevan 11 y 12 años. Entonces, por eso también era que yo me encerraba en el mundo de los libros, porque ellos estaban estudiando y yo no tenía mucha cosa que hacer. Entonces mi madre cuando le decía, no, porque le compré, yo qué sé, ponerle la Ilíada, está leyendo el Cid. Pero es también normal. Lee Villiquen, lee a Lorenzo y Pepita, lee a Archie. Isidorito Cañones. Isidorito Cañones. Es normal, tampoco es un ente raro que anda por ahí. No entiendo. Bueno, y en este libro está Batuque. Y Mira. yo a Batuque no lo conocí, porque en la época que empecé a leer el Villiquen ya no estaba Batuque. Pero recuerdo, le pusieron el nombre porque cuando la vieron, que la encontramos en casa, alguien lo miró mayor que yo y dijo, ¡Batuque! Y bueno, y le quedó Batuque y le quedó Batuque a la perrita. Y era una perrita que fue como mi grito de Ipiranga, que está acá en el librito, y me acuerdo que iba conmigo a todas partes. Y además era una aventurada, era una como las mujeres que iban en la delantera, porque la dejaban entrar a los negocios, la dejaban entrar a los restaurantes, fue a todo, a cantidad. Una adelantada, fue a una cantidad, feminista impresionante. A cantidad de hoteles, no sé, era increíble. Y viajaba conmigo en el auto. Y un día, en una estación de servicio, me atendió un pistero que era un señor bastante mayor, y mira al auto y le dice, ¡Batuque! Y le digo, ¿y cómo sabe que se llama Batuque? El Villiquen, me dice. Claro. ¿Podés creer? Increíble, ¿no? La verdad que sí. Bueno, esto que estamos contando, estas anécdotas, son las que mueven el mundo interior de este caso, dos escritoras. Leoni, que en este libro, El mágico mundo del colibrí, es un libro para todos, pero muy atractivo desde el arte, que uno cuando lo ve dice, bueno, para jóvenes, para chicos, y sí, claro que sí que sirve, porque las leyendas además, un chico de 10, 12 años se introduce enseguida, lo mismo que el libro Un lugar llamado de Nat, de Dios Mapiotti, ¿no? Todos estos temas son los que nutren esa capacidad creadora. Y le voy a hacer una pregunta para los tres. Los tres son escritores, ¿no? Santiago, profesor de historia, periodista reconocido, ¿no? Pero en todo esto que estamos conversando, y sentados en nuestra realidad, ¿no? Situados en nuestra realidad, la inteligencia artificial, toda la información que llega a través de los celulares, que todo el mundo tiene acceso, incluso hasta los niños, ¿verdad? ¿Ustedes cómo piensan que va a desplazar o puede no desplazar el libro, el hábito de la lectura? ¿Qué papel juega para ustedes? Yo en particular tengo pánico de eso. Yo en particular. Porque si cada vez que vamos a tomar un examen o vamos a poner un parcial van a ir a Wikipedia y no tienen ni idea que la Biblioteca Nacional está en la calle 18 de Julio, a mí realmente me preocupa. No me preocupa el avance de la tecnología. Me preocupa que ese avance de tecnología termine devorando las conciencias, ¿no? Las mentes. Yo en particular. No es un pensamiento que quizás me acompañe todo el mundo, pero me da un cierto pánico, ¿no? Ayer estaba viendo los taxis sin chofer en Alemania. ¿No? Hay que verlo, ¿no? Para, lleva, trae, sí. hay chofer. Otro de los cambios, otro de los trabajos que tienden a desaparecer. Claro.
Bueno, según dicen, estuve justo en varias oportunidades estos días escuchando en distintos programas sobre el tema de la inteligencia artificial. Bueno, y están los que están muy a favor, dicen que, bueno, algunos trabajos van a ser obsoletos para los seres humanos, pero que va a ir creando otro tipo de trabajos. Yo la verdad que no lo sé. Digo, uno viene de una época en que todo esto a veces lo rebasa, ¿no? Porque a mí el celular es algo que, bueno, sí, forma parte de mi vida, es muy útil para muchas cosas, pero a mí dame el libro. Sí, yo necesito el libro para leerlo, el libro para subrayarlo, para ponerle algo al costadito, de acuerdo a mi pensamiento. Y yo creo, a ver, yo vengo del lado de la educación y han pasado muchas cosas en la educación y la Wikipedia es compleja porque a veces las cosas que se dicen ahí no son las reales, pero yo creo que si uno tiene alma de docente, verdadera alma de docente y ama la profesión, puede trabajar con los niños y con los adolescentes y guiarlos para hacer determinadas actividades que siempre desemboquen en una lectura, en un análisis de esa lectura, el llegar a determinadas fuentes que creo que se pueden, yo creo que se puede seguir en ese camino. ¿Cuánto tiempo hace que dijeron que el libro iba a quedar de modé y sin embargo sigue estando ahí? Bueno, entonces yo voy a tirar como una especie de, digo, las cosas se tienen que acomodar. El péndulo va para un lado, el péndulo va para otro, y de repente después llegamos... Como que estamos en un momento de cambio, ¿no? Exactamente. Hay cosas que pienso que la inteligencia artificial jamás va a poder sustituir, por lo cual pienso que todo lo que tiene que ver con el arte nunca va a poder lograr la inteligencia artificial inmiscuirse tanto como para desplazar al ser humano, porque el tema de la afectividad, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de entender las emociones, los sentimientos, la inteligencia artificial no lo tiene. Esa empatía, la inteligencia artificial no es capaz de desarrollarla. Entonces, desde mi punto de vista, todo lo que parte del arte, no creo que la inteligencia artificial podrá crear un cuento, pero de ahí a que ese cuento sea un cuento que sea artístico, que tenga un mensaje, que tenga un contenido, que tenga un fin, lo veo difícil. Lo otro que decías tú, a mí también me encantan los libros, pero por ejemplo reconozco que últimamente me compro mucho por ebook y leo mucho por ebook. Quizás cuando hay algo que me gusta mucho, me lo compro, lo leo por ebook, lo compro después y después hago los subrayados y los agregados. Creo que la inteligencia artificial, a mí los taxis no me molestan. No, te digo jorobando. ¿No? Por supuesto, bueno, pero eso ha pasado con el guarda, ha pasado con una cantidad de actividades que se han ido sustituyendo pero a su vez se crean otras, porque tiene que haber alguien que haga un mantenimiento, tiene que haber alguien que haga, que llene material, es decir, que introduzca el material dentro de Wikipedia, y también es parte de la responsabilidad de nosotros, todos los que podemos trabajar en la cultura, por decirlo en términos generales, exigir que cuando le pedís a un niño, a un adolescente o a un universitario que presente una tesis o un trabajo sobre un punto X, exigirle que te presente la bibliografía. Sí, si vos no le estás pidiendo... Pero mira que Wikipedia trae bibliografía. Claro. Sí, pero que te la fundamente. Sí, eso sí. Sí, que te la fundamente, te vaya explicando. Supuestamente tendría que fundamentarla en una tesis. Exactamente. Supuestamente tendría que fundamentarla. Entonces, también está en nuestras manos sacar lo bueno y luchar para que no
no nos aplaste como seres humanos y como seres La emotivos. pregunta es que el sistema educativo uruguayo está preparado para eso. Bueno, no está. Bueno, los sistemas educativos siempre van atrás de todos los cambios. Claro, preocupa. Sí, porque nadie está pensando No. en forma individual, ¿no? Más allá del sistema, individualmente uno no está pensando en, bueno, me tengo que exigir Claro. más para no ser mejor que el resto, para ser mejor como persona y que no me sustituya mañana un programa. Exacto. Eso no lo está pensando nadie tampoco. No. Se dejan como apabullar por lo que se viene, por la tecnología. Yo pasé una enorme vergüenza cuando festejamos en el colegio al que yo había ido en el liceo, que soy pésima en geografía, me muevo con el GPS para todos lados, con el Waze para todos lados, mira, me pierdo, soy un desastre. Somos dos, Leoni. La profesora de geografía sufría conmigo y una vuelta nos mandó a todos a hacer una monografía, tercer año de liceo. Y yo copié, total, senté en la máquina de escribir y copié absolutamente de punta a punta el trigo. Lo único que hacía era, que, claro, como yo leía mucho, era cambiarle la estructura, cambiarle las palabras, poner una cosa en el lugar de otra, subir, bajar. Lo único que hice fue eso. No me maté para nada. Fue adaptar a mí eso que estaba copiando de la enciclopedia Barça. La señora, con unos dibujos, mi hermana dibuja muy bien, por eso está ahí en el mundo mágico, con unos dibujos de mi hermana espectaculares. La señora, la profesora, guardó hasta que tuvimos la reunión esa de 20 años de egresados y me la dio como que le había impactado y yo me sentí tan horrible, yo me sentí tan culpable porque yo lo único que hice fue copiar la enciclopedia Barça. No, pero le di tu impronta. Le di mi impronta, pero me sentía culpable. Yo no sé si ahora alguien se siente culpable por copiar en Wikipedia. Pienso que no. Nos estamos yendo porque ya se nos acabó el tiempo. Hoy escucharon a dos escritoras, Leoni Garicoitz y a Diosma Piotti, que no solamente hablamos un poco sobre sus libros, porque la idea es, bueno, transmitirles que los libros están, que los pueden encontrar, sino que también nos han volcado acá su mundo interior, nos han dado su percepción de la vida, del arte, de los problemas que nos atacan a todos, ¿no, Santiago? Claro que sí, claro que sí. Bien, amigos, nos despedimos. Bueno, muchas gracias, a ustedes. Daniel, y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, mucho Fue gusto. muy interesante, la verdad que me Mucho interesó gusto. mucho. Nos encontramos el próximo viernes acá en Radio Ateneo Cultura que se escucha. Gracias.